Y bien, vamos inmediatamente a sostener un diálogo el día de hoy con un representante de la organización de la sociedad civil Migrantes Libres. Él representa justamente a un sentimiento de un sector de la población que marca distancia con el tema del socialismo y el comunismo que tanto daño han hecho a Venezuela, un país que sin duda ha reflejado en los últimos años una serie de consecuencias a raíz no solamente de la política económica que se aplicó en ese país, sino como su población tuvo que emigrar dejando su patria para ir a radicar en diversos países del mundo. Y estas son las consecuencias que según ellos es lo que podría ocurrir si es que performance de la política sigue vivito y coleando en nuestra realidad nacional. Está con nosotros Osvaldo Jiménez de Migrantes Libres para que nos dé su opinión sobre este particular. Osvaldo, buenas noches. Buenas noches, Albán. Buenas noches, vecino de la ciudad de Pucallpa y del resto de Perú que nos ve. Hoy estamos acá como recordando lo que nos pasó a los venezolanos en Venezuela, cuando escuchamos el discurso radical de un sector importante de la política peruana. Todos los venezolanos, estoy hablando de más de 1.200.000 venezolanos que no somos turistas, que somos unos ciudadanos que muchos tuvieron que llegar hasta pies, huyéndole al socialismo del siglo XXI. Es importantísimo que nosotros entendamos que el socialismo es una política, yo la catalogo del infierno. Yo recientemente le decía a unos ciudadanos, a unos vecinos, que si el mismo diablo se quiere lanzar a una alcaldía, a una gobernación o a la presidencia de cualquier país, estoy convencido que buscaría un partido socialista para postularse o un partido de izquierda, porque no hay cosa más perversa en el mundo que el socialismo. El socialismo es una cultura, es una ideología criminal que hunde, destruye, divide a los pueblos, divide a la familia. Y me preguntan a mí por qué digo eso. Yo tuve que huir de Venezuela. Cuando salí de Venezuela y llegué al Perú, a este gran país, llegué con 35 kilos menos. Y no me da vergüenza decirlo. Y yo en mi país siempre tuve negocios propios, siempre trabajé independiente antes de llegar a la revolución del siglo XXI, con un personaje que incluso decía que iba a reivindicar a los pobres, que incluso negó que era socialista y dijo en un momento que en Cuba sí había una dictadura. Me refiero a la cosa esta llamada Hugo Rafael Chávez Frías, un criminal que destruyó al país, que para el momento tenía una de las infraestructuras, o la tiene, más importante de América, y una de las economías más prósperas, porque hablo nada más y nada menos de un país que tiene la reserva petrolera más grande del mundo, la segunda reserva de uranio, la primera reserva de oro del continente y la segunda del mundo, la quinta reserva de gas, y tenemos 35 minerales más que para que un país normal se desarrolle solamente necesita 27. Y nosotros hoy, los venezolanos que estamos en el Perú, no somos turistas. Nosotros no estamos acá porque vinimos a ver Machu Picchu o vinimos a ver las fallas de Nazca. No, estamos acá huyéndole al socialismo. Y no queremos nosotros los venezolanos, que hemos sufrido tanto, que a nuestros hermanos peruanos les pase exactamente lo mismo. Porque nosotros escuchar la propuesta de la izquierda del Perú es escuchar nuevamente lo que nos prometía Chávez, lo que nos promete y nos habla Maduro todos los días. O sea, escuchar a esta gente es escuchar a la gente que destruyeron al país. Pero quiero también hacer referencia a lo siguiente. Yo a veces hablo con los peruanos y me dicen que Perú no es Venezuela. Bueno, nosotros en nuestro momento bastante que nos decían, ¿verdad?, que el socialismo iba a destruir a Venezuela. Y la arrogancia inocente nuestra era que Venezuela no era Cuba. Cuando nos decían que íbamos a estar como Cuba.
Cuando nos decían que íbamos a estar como Nicaragua y nos ponían los ejemplos de Corea del Norte, y nosotros decíamos arrogantemente, pero una arrogancia inocente, que Venezuela no era Cuba, Venezuela no era Nicaragua, que Venezuela era un país con un nivel cultural muy alto y que nadie iba a permitir que el país, con las reservas y con los recursos que teníamos, iba a caer en lo que hoy cayó. O sea, lo que quiero decir es que mucha gente me dice acá, no mucha, uno que otro terco, que Perú no es Venezuela. Nosotros decíamos que Venezuela no era Cuba y hoy estamos peor que Cuba. Tenemos el éxodo confirmado por las Naciones Unidas más grande del mundo. Superamos hasta el de Siria, un país que está en guerra civil y que tiene un conflicto entre las dos grandes potencias en el medio, que es Estados Unidos y Rusia. Nosotros lo que le pedimos a nuestros hermanos peruanos, Albán, es que entiendan que reconocemos, como reconocíamos nosotros en aquel momento, que el Perú tiene grandes problemas. Si hay una brecha que hay que cerrar, si hay dificultades en el Perú, que la tenemos que resolver los que vivimos acá, seamos nacionales o extranjeros, con la concordia, con la unificación de un criterio político que nos conduzca a desarrollar el país sin dividir a la familia, sin lucha de clase. Esta cuestión de dividir la sociedad entre ricos y pobres, entre malos y buenos, patriotas y antipatriotas, se lo digo yo, al final divide a la familia. Yo les digo lo siguiente: mi familia hasta hoy está dividida entre los que aún siguen apoyando al chavismo y los que estamos en contra. Yo tuve que vivir el dolor de que mi madre murió en Venezuela y yo estaba acá. Eso duele mucho porque no pude regresar, porque no pude ir a mi país y aún no puedo ir por opinar lo que opino, porque no sé si me detengan y me metan preso, porque en Venezuela hacer lo que hoy hago acá ya no se puede hacer. De hecho, hoy me decía Wilmer Sánchez que se cumplen 10 años casualmente, 14 años del cierre de Radio Caracas Televisión, que era el canal número 1 en Venezuela, el precursor de la televisión venezolana. 60 años de programación, fue cerrada hace 14 años y después de eso han cerrado 576 radios, 46 emisoras y el 95% de la prensa está cerrada. Recientemente expropiaron las instalaciones del Nacional, que era el periódico más de mayor prestigio y de mayor poder a nivel nacional. Es una desgracia el socialismo. Otro vecino me dice que por qué yo digo que va a ser lo mismo. Y yo les digo lo siguiente: si yo, para hacer empanadas, que lleva los ingredientes, lo que lleva harina y el resto de los ingredientes, si esa receta yo la aplico en Argentina, en Venezuela, en China, en los Estados Unidos, en Francia, vamos a tener el mismo resultado. Resulta que el socialismo es una ideología, ¿verdad? Si usted la aplica, si usted aplica esa misma ideología en cualquier país del mundo, tiene el mismo resultado. Ejemplo, Vietnam. Ejemplo, Corea del Norte. Ejemplo, China, que hablan maravilla de China, y en China los ciudadanos no tienen derecho ni acceso a la comunicación, todo lo controla el Estado. Ejemplo, en América, lo que pasó en Chile, que se les olvidó a los chilenos con Pinochet en los años 70. Lo que está pasando en Argentina, vean el caso, regresó el socialismo y vean cómo está la economía. Y en el caso de Venezuela, el país más rico de América, sumergido en una de las peores crisis que ha generado. Más del 40% de nuestros niños están desnutridos. El salario mínimo en Venezuela hoy son apenas $7, y si los que estamos afuera no mandamos, así sean 60 soles, se mueren de hambre. Ok, Osvaldo, después de todo este concepto que nos has brindado respecto al tema del socialismo, si el socialismo desapareciera de tu país, porque me imagino ustedes, todos los que han salido, más de 1,5 millones de venezolanos que hoy radican en el Perú, ¿se sienten ustedes postergados por un país que tiene riquezas y que lamentablemente esas riquezas no le han podido significar mucho al crecimiento que debería de haber conllevado en los últimos años? Si el
vuelvo a plantear la pregunta. Si el socialismo desaparece de Venezuela, ¿todo ese 1,5 millones de venezolanos retornarían a su país? Mira, lo más lógico es que lo que más deseamos los venezolanos, los que estamos en cualquier país y los que estamos en el Perú, la mayoría estamos muy agradecidos. Yo particularmente estoy muy agradecido al Perú y de hecho hoy estoy acá porque ya el Perú me duele. Primero que siempre ha sido importante para nosotros porque en Venezuela nos educan de la importancia de nuestros hermanos latinoamericanos, la importancia de la lucha que tuvo Bolívar y nosotros más bien soñamos con la integración latinoamericana. Pero obviamente, Albán, la casa es la casa. Claro. O sea, lo que más uno quiere es estar al lado de su mascota, al lado de su familia, de sus seres queridos, de sus amigos. O sea, tú puedes vivir en una casa muy humilde, pero esa es tu casa, ¿verdad? Entonces lo más importante acá es que obviamente los venezolanos regresaríamos, pero la tragedia más grande que le puede pasar a los venezolanos es que en Perú gane un aliado de la revolución, porque ese sueño de querer regresar a Venezuela se va a hacer casi imposible, porque un aliado del peso del Perú sería un voto más a favor de la revolución venezolana en las Naciones Unidas, en la OEA o en cualquier otro organismo donde es importante que se tomen medidas pertinentes contra una de las tiranías más perversas y más terribles que ha azotado a la humanidad, como es la revolución socialista venezolana. Correcto. Yo quiero agradecerte la deferencia, Osvaldo, que ha venido en representación de la organización de la sociedad civil Migrantes Libres, que agrupa un gran número de venezolanos dispersos en diversas partes de nuestro país y que traen ellos su punto de vista. Y es que no se trata de injerencia de la política local, sino de las realidades en las que finalmente, yo no les voy a decir usted va a votar por quién, por tal o cual candidato, no. Simplemente les exponemos la posición de un segmento de la sociedad civil y sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias, Osvaldo. Vamos a separarnos tan solo instantes.